de su presidente Castillo. Aún para los altos estándares de turbulencia política de Perú, la crisis continuada que enfrenta el gobierno de Pedro Castillo es extrema. En apenas 8 meses de gestión, cambió ya 4 gabinetes por los que pasaron 46 ministros distintos y enfrentó 2 intentos de juicio político motorizados por la oposición en el Congreso unicameral, a los que logró sobrevivir, pero que sumaron más daño a una imagen pública muy golpeada que refleja el deterioro que sufre el presidente peruano, incluso entre sus propios votantes. Solo el 26% aprueba su administración. Es un llamado de atención serio sobre su actitud y su forma de gobernar, y que entienda que el Congreso está para fiscalizar, está para controlar. Hay muchas denuncias que están en curso. A esta debilidad política e institucional que exhibe Castillo, se sumó desde fines de marzo una protesta por el alza de los precios de los combustibles. Como ocurrió en otros países, los transportistas peruanos hicieron sentir su capacidad de disrupción con un paro que, en el contexto de protestas callejeras, saqueos y represión policial en Lima y el Callao, llevaron a Castillo a decretar un toque de queda que nadie respetó y que solo exacerbó la crisis y las manifestaciones en la capital y otras ciudades del país. El levantamiento de la polémica medida, sin embargo, tampoco disminuyó las tensiones. El Perú no está pasando por un buen momento, pero quienes tenemos que solucionarla son los poderes del Estado. Acá no hay un primer poder ni un segundo poder. Somos los poderes del Estado que tenemos que estar al frente del país. En las últimas horas, otro escándalo sacudió al gobierno a raíz de unas desafortunadas declaraciones del primer ministro Aníbal Torres, quien puso como ejemplo de gestión a Adolf Hitler por la construcción de autopistas en los años 30, en un intento por promover la mejora de las vías de comunicación peruanas. Hitler vio eso, fue a su país y lo llenó de autopistas, de aeropuertos, y lo convirtió en la Alemania en la primera potencia económica del mundo. Castillo no encuentra la manera de recuperar la iniciativa política y las razones son variadas. Además de su propia inexperiencia en cargos de gestión, el presidente peruano enfrenta a una oposición decidida a todo, encabezada por el partido Fuerza Popular, segunda minoría en un Congreso fragmentado que no le perdona a Castillo haber derrotado en las presidenciales a Keiko Fujimori por solo 72.000 votos y ahora intenta terminar con su gobierno utilizando la cuestionada y muy subjetiva figura constitucional de incapacidad moral. Pero Castillo también recibe cuestionamientos desde el oficialismo, derivados de la singularidad que lo convirtió en presidente como candidato de Perú Libre, un partido en el que su líder, Vladimir Cerrón, tiene vedada la postulación por una condena judicial por corrupción y con quien mantiene una difícil relación política. Estamos muy mal, porque primeramente el señor presidente debe de ver por el pueblo, como lo dijo primera vez, por el pueblo, y el pueblo lo lleva a Palacio y ahora mira el resultado que vemos. Entonces la gente acá en el Perú está pidiendo nuevas elecciones donde cambien al presidente y cambien al Congreso, porque también hay una negativa fuerte del pueblo contra el Congreso y contra el presidente. En este frágil escenario, Castillo intenta gobernar pendulando entre 2 extremos. Congraciarse a la vez con la izquierda que lo llevó al poder y con el establishment que recela de sus iniciativas que pretenden controlar la deriva extractiva de la economía peruana. Un cóctel político y social explosivo que tiene como efecto principal la parálisis de su gestión y vuelve incierto el futuro de su gobierno. Lo veíamos recién en los testimonios, lo veíamos recién en las imágenes.
crítica situación en Perú. Leticia, a ver, ¿tiene estrategia el propio presidente Castillo para empezar a sortear esta situación que en principio es muy adversa? Bueno, muy complicada, primero hay que decir, porque responde a un sistema político peruano muy cuestionado en el cual en los últimos años han pasado ya más de 5 presidentes, ¿no? Me parece que eso es un punto clave. El otro día el diario La República publicaba que cada 52 días en Perú se presenta una moción de vacancia, una moción de censura, más allá de que después no todos, por supuesto, llegan a su tratamiento, pero sí un sistema político muy cuestionado, ¿no? En ese contexto, algo que fue visto claramente como un error, la decisión de Pedro Castillo en medio, bueno, como se mencionaba ahí en el informe, las protestas que comenzaron por transportistas ante las críticas por la suba de combustibles, agricultores también, y la respuesta de Pedro Castillo, que fue un toque de queda en la ciudad de Lima y Callao, algo que tuvo que dar incluso marcha atrás, ¿no? En el mismo día, ante bueno, las movilizaciones que se estaban dando de igual forma. Una oposición que desde el momento cero, recordemos que Pedro Castillo igual asumió con denuncias de fraude, ¿no? De Keiko Fujimori, que era su contrincante, y desde el primer día hay de parte de la oposición una intención de llevar a esta moción de vacancia a destituirlo, ¿no? Me parece que este contexto y esta decisión del toque de queda fue un gran error de Pedro Castillo, porque además se lo cuestionó mucho el hecho de, bueno, por un lado no dar respuesta a lo que la sociedad estaba demandando, pero por otro lado, porque recordemos que él es un maestro rural y que parte de, digamos, de su parte más pública se dio en el 2017 como consecuencia de manifestaciones y protestas que él mismo llevaba adelante. Así que también fue, bueno, muy cuestionado por este tema también. Y sin nada de experiencia en gestión oficial, o por lo menos en el Poder Ejecutivo, en este caso de Perú. Augusto, un Congreso que está en contra, sin dudas, del presidente Castillo, pero también tiene embates y contras dentro de su propia tropa. Sí, absolutamente. A ver, Castillo, como decía Leti, asumió desde un lugar de debilidad muy profundo, un parlamento donde no tiene mayoría, y tuvo que iniciar negociaciones con sectores que no lo veían con mucha confianza, digamos. Dentro de sus propios aliados, ahí había una disputa principal, que es, por un lado, Perú Libre, el partido de Vladimir Serrón, ¿sí? Que es el líder de Perú Libre, que no pudo ser candidato, como dice el informe, por causa de corrupción, y que de alguna manera sorprendió, ¿no? Entrando en la segunda vuelta, cuando a Castillo nadie le daba ninguna chance de meterse en la segunda vuelta, al menos en las encuestas. Y después el sector de Verónica Mendoza, que despectivamente Perú Libre lo llama la izquierda caviar, ¿no? Digamos, porque consideran que no representa los ideales de la izquierda y que son más como más moderados en muchos de los planteos. Entonces, en ese marco, la torpeza del liderazgo de Castillo en algún punto, las decisiones erráticas, los avances y los retrocesos, y sobre todo la falta de horizonte concreto de gestión, lo que hizo fue, bueno, por un lado, el espacio de Verónica Mendoza y la izquierda caviar, como decía Perú Libre, se vaya del gobierno, empieza a criticar las actitudes de represión a las marchas de estas últimas semanas, y ahora Perú Libre está, primero, es la base, una de las bases de sustento de Castillo ante las mociones de vacancia, ante los intentos de destitución de la oposición en el Congreso, y está pidiendo una salida, si quiere, más radicalizada. Serrón lo dijo públicamente, que para pacificar Perú y para salir de la crisis hay que convocar a una asamblea constituyente en Perú, cosa que pareciera muy complicado que Castillo lo proponga en este contexto de debilidad. Y me parece que hay un dato importante, que es la falta o la erosión de la autoridad de Castillo, porque tuvo que dar marcha atrás con el decreto, no solamente el decreto del toque de queda que hablaba de la inmovilidad social, no solamente porque fue cuestionado por sus aliados, sino porque además el Congreso no lo acató y sesionó igual, la gente salió a la calle igual, se manifestó y realizó protestas igual, con lo cual tuvo que dar marcha atrás porque nadie obedeció el decreto presidencial, y eso habla de un escenario de debilidad en su liderazgo que me parece que agrega incertidumbre, además de la presión social que está creciendo, ¿no? Eso sin duda, estamos todos mirando la situación en Perú, todos los días obviamente hay noticias y queremos seguir analizando Perú.
Perú. Una línea, un título, Alejandra, Eber, Juan, de lo que está pasando hoy en Perú. Bueno, en principio me parece que plantea un poco esta situación que explicaban tanto Augusto como Leticia de debilidad. Pone, yo creo que en cuestión este tema, esta distancia que existe entre los gobiernos y los sectores populares, porque uno de los reclamos que se tiene sobre Castillo es precisamente que no cumplió el contrato electoral. Y esto, por ejemplo, es algo que le reclama a Verónica Mendoza, que dice no solamente no cumplió el contrato electoral, sino que además está implementando medidas de la derecha. Y se refiere precisamente a la represión a través del toque de queda. Entonces, bueno, en un contexto de debilidad, justamente lo que se plantea es, bueno, si se puede avanzar apoyándose en los sectores populares o se queda solamente dentro de la clase política con ese apoyo. Bien, Eber, ¿en qué encrucijada está Castillo por estas horas? Sí, es una encrucijada compleja y creo que también nos permite, si corremos un poco la mirada hacia la región, comenzar a comprender las dificultades de lo que podría ser este incipiente segundo o nuevo ciclo progresista en la región, ¿no? Donde empezamos a advertir, vamos a ver después en el caso de Chile, donde es un gobierno que acaba de asumir y tiene características totalmente diferentes, pero donde se puede empezar a advertir cómo ciertas alianzas electorales exitosas a partir de lo que conforman como potencia electoral estos nuevos progresismos encuentran muchas mayores dificultades a la hora de garantizar una cierta gobernabilidad y una cierta estabilidad de esa gobernabilidad a partir de situaciones económicas muy complejas y políticas muy complejas, porque tanto las oposiciones como la forma en la cual los aspectos y las dificultades que estos gobiernos enfrentan instalan muy rápidamente lógicas que nosotros podríamos llamar metafóricamente o recorriendo algunas ideas que circulaban en Argentina, casi destituyentes para estos gobiernos que asumen con una debilidad a la hora de gobernar. Juan, Eber recién nombró esta palabra, gobernabilidad. Yo creo que hay una punta interesante pensando en lo que decían Leti y Augusto, que es a Castillo lo quieren cada vez menos. Pero al Congreso tampoco lo quieren, con lo cual pensando un poco en la movilización social, yo creo que hay un dato saliente que es la gente no está apoyando todavía en las calles lo que sería un pedido de vacancia. O sea, hay una movilización contra Castillo, claro, no apoyan en la calle lo que sí quiere parte del Congreso. Claro, entonces creo que ahí el Congreso tiene un límite, que es que sabe que tampoco puede tirar mucho ahí de la pila. Recordemos una consigna que circula en Perú en las calles ya hace varios años, que es el que se vayan todos. ¿No? Yo creo que eso sirve para pensar un poco cómo el Congreso también tiene una debilidad en las calles, ¿no? Bien, llegamos al final de este primer bloque. Hay más, por supuesto, hasta las 13:30, Televisión Pública.